14 autos lujosos, $400.000 en efectivo, una ametralladora, un fusil, un zoológico privado, una chacra impresionante en la ladera de un cerro, una casa junto a la costa con ascensor, un avión privado pronto para volar en Carrasco. Todo eso tenía Marcelo Balcedo, el sindicalista argentino que fue detenido en Playa Verde en los primeros días de enero. La noticia de su detención llegó pocos días después de que el gobierno promulgara una actualización de la ley de lavado de activos y, sin embargo, la investigación y la orden de captura contra Balcedo no partieron de la justicia uruguaya, sino de la Argentina, donde se lo acusa de lavado de dinero, evasión fiscal, vaciamiento del gremio y extorsión. Ahora la justicia de nuestro país busca probar algún delito que Balcedo haya cometido en tierras uruguayas antes de que se deba procesar su extradición. Para hablar de este caso y de los cambios de fondo que se han venido dando en la regulación que hace al combate del lavado de activos, esta mañana, aquí en los estudios de En Perspectiva, recibimos al titular de la Secretaría Antilavado, que depende de Presidencia de la República, el contador Daniel Espinosa. Contador Espinosa, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Gracias. ¿Qué tal, por la contador? invitación. Bueno, para tener claro, este caso de Marcelo Balcedo sin duda ha impactado, ¿no?, en la opinión pública. ¿Cuál fue el trabajo de la Secretaría Antilavado en esta zona de investigación? Quiero decir que a todos nos impactó este caso porque es muy peculiar, ¿no? Y toda esa caravana de autos que vio todo el país, me parece que llamó demasiado la atención. Y después los demás detalles que se fueron conociendo, el zoológico, tiene una piscina olímpica, tiene muchas cosas en esa chacra, ¿no? La tarea nuestra, nosotros en el año 2015, la Secretaría integra la llamada Red de Recuperación de Activos del Grupo de Evasión Financiero de Latinoamérica. En el 2015 nos habían pedido cooperación de Argentina para identificar bienes de Balcedo, porque ya estaba la investigación en curso. Colaboramos, después nos volvieron a pedir para chequear, para confirmar los datos, y finalmente vino la orden de extradición. O sea que estaba ya en el radar de la Secretaría desde 2015. Estaba. Ahora, el tema acá es, ¿cuál es en el lavado de activos lo que hay que hacer es encontrar el delito precedente, encontrar el origen delictivo de los fondos. En este caso, en Uruguay no había un delito notorio, o sea, no. De hecho, lo que hizo acá Balcedo fueron transacciones lícitas. Compró la chacra, compró otro campo, o sea, no hubo ninguna infracción que fuera detectada. Entonces, ¿Pero se tenía conocimiento de esos bienes, por ejemplo? Sí, claro, los bienes de estaban. La chacra, de todos los vehículos. Porque eso se. Ahora, también, todos los vehículos. Claro. A nombre de Balcedo, su mujer, había 2 o 3 vehículos, nada más. El resto o están a nombre de sociedades, o tienen chapa argentina, están propietarios argentinos, o sea, no era tan claro el tema de los vehículos como surgió después. Entonces la Secretaría lo que hizo fue cooperar con Argentina, que era nuestro deber. También me consta que el Banco Central, la Unidad de Información y Análisis Financiero, cooperó con su par Argentina. Estas investigaciones son largas, lleva tiempo probar, encontrar el origen delictivo, y finalmente vino la extradición. Lo que se está haciendo ahora es, justamente, por un lado está la extradición, pero la Fiscalía de Maldonado creó un equipo de trabajo multidisciplinario en el que está el Banco Central, está la Secretaría, está el Poder Judicial y está la Policía. Lo que estamos tratando de ver ahí es la dimensión de la maniobra, ¿no? No solo todos los bienes, sino las transacciones que haya realizado acá, para determinar si efectivamente hubo algún hecho ilícito en Uruguay, mientras se espera lo que venga de Argentina. Evidentemente lo que venga de Argentina puede ser muy importante para la resolución del caso. En la medida que en Argentina se haya cometido un delito que sea precedente del lavado de activos en Uruguay, tendríamos un caso de lavado de activos también en Uruguay. A ver, vayamos a eso, porque una de las preguntas que se ha planteado hasta ahora es por qué, si se sabía de este caso, entonces si se tenía en el radar a Marcelo Balcedo, bueno, en Uruguay la justicia o la Secretaría Antilavado, ¿verdad?, no había actuado. Usted dice, ustedes tenían identificado los bienes, pero no había entonces aparentemente ilicitud en la adquisición de esos bienes. Exacto. Y en el rastreo, por ejemplo, el origen de los fondos de donde había comprado la chacra. Bueno, ahí ¿cuál es el sistema? El sistema
es un sistema basado en estándares internacionales, en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que reconociendo que el Estado no puede estar en todas las transacciones y no puede determinar el origen lícito o ilícito del dinero con el que se realizan las transacciones, pone la obligación en determinados operadores, los llamados sujetos obligados. Los bancos, por ejemplo, las instituciones financieras en general. Esos fueron los primeros en todo el mundo. Este sistema empezó en los años 90 con los grandes cárteles de la droga que llevaban el dinero a los bancos, entonces empezaron a poner controles en los bancos. La medida que los bancos se empezaron a controlar, el lavador se movió al sector no financiero, fue a comprar inmuebles, yates o lo que fuera. Entonces también la obligación se le puso a los operadores del sector no financiero en los sectores donde era más común el lavado. Por ejemplo, sector inmobiliario, por eso están las inmobiliarias, los escribanos, los rematadores también que se dedican a inmuebles. También, bueno, en Uruguay tenemos otros operadores, zonas francas, tenemos casinos, vendedores de objetos de arte, que también es los cuadros caros, las joyas, sirven para lavar. Eso todo tienen obligación de, por ahora, y esos son los que tienen obligación de, porque son los que tratan directamente con la persona, con el posible lavador. Ahí está, ante la sospecha son los que tienen obligación de denunciar. Tienen obligación de preguntar dentro de sus límites, digamos, sobre el origen del dinero, en la medida que encuentren algo inusual, reportarlo a las autoridades. En este caso no hubo reporte de parte de la inmobiliaria, la escribana o el escribano que participó, hubo dos, y la institución financiera con la que operó. ¿Ah? O sea que eso es lo que estamos tratando de ver, a ver qué pasó, o qué pasó, o cómo justificó Balcedo. También está esta otra parte del tema, o sea, Balcedo tiene una radio y un diario en Argentina y tiene algún negocio lícito, o sea, no es un narcotraficante que no tiene ningún negocio lícito, tiene alguna cosa lícita. ¿Está diciendo que es un narcotraficante? No. Digo, lo pongo como ejemplo de la persona que viene con dinero y no puede justificar ningún negocio lícito, entonces yo no tendría que tener dudas. En la medida que viene una persona con alguna empresa legal, podría haberme justificado ese origen lícito de los fondos. Y eso es lo que estamos viendo ahora por parte de la Secretaría. Pero cuando se detectaron los bienes, ¿no se había hecho ese rastreo? No. ¿De por qué no se había en su momento? No, porque en ese momento no teníamos el delito precedente claro. Y volviendo a la pata uruguaya del caso Balcedo, por lo que usted está diciendo, no hay ningún uruguayo que esté involucrado indirectamente en esa super casa que está ahí en ese super cerro. O sea, no parecía alguien con ganas de ocultarse por lo que se ve. No, para nada. Así que no han detectado ningún contacto uruguayo, ninguna fuente uruguaya, ningún apoyo político uruguayo. No, apoyo político no conozco, digamos, el tema político. O sea, tenía gente uruguaya con la que digamos, que trabajaba con él, por supuesto empleados y algún profesional que lo asesoraba. O sea, esa es la parte que se está tratando de ver cómo funcionaba el esquema. O sea, porque Balcedo tenía parte de la chacra a nombre de la esposa, pero también otras partes que compró estaban a nombre de sociedades, ¿no? Y en esas sociedades participan algunos uruguayos y algún argentino también. O sea, hay todo un equipo de gente que colaboró con Balcedo. Se habló de Sanabria, de relaciones con Francisco Sanabria. ¿Algo de usted detectó algo de eso? No. Yo lo que tengo como relación, que es un poco lejana, es el tema de la radio, una radio en Punta del Este que habría sido manejada por Sanabria y después ahora la manejaría una persona a la que se dice vinculado a Balcedo. ¿Qué es lo que han podido recabar y pasar en limpio entonces de cómo era la operativa de Balcedo en nuestro país? ¿Qué novedades han surgido en los últimos días? Porque han seguido investigando, ¿verdad? Después de que tuvo mucha notoriedad pública, eso que comentábamos de el allanamiento en la chacra, cuando circularon los autos por la interbalnearia y demás. No, novedades importantes. Lo único que surgió es, el dinero en efectivo, las armas. ¿El dinero de los cofres Ford? Bueno, eso todavía no se ha abierto, se va a abrir, no sé si en esta semana. También ahí aparentemente habría mucho dinero, eso sí es una gran novedad, porque ahí se plantea el tema de decir, ¿cómo llegó este dinero a Uruguay? ¿Cómo entró? O sea,
Acá se puede, Uruguay tiene entrada y salida libre de capitales. Uno puede venir con dinero en efectivo. Lo único que tiene que hacer es declararlo cuando transporta más de $10.000. Y no tenía ninguna declaración. Y no tenemos declaraciones. Entonces ahí hay una irregularidad y habría que ver cómo fue que o por qué puntos de frontera movió ese dinero. O sea, dijo que entonces tuvo interacción evidentemente con escribanos, con socios, con quienes compartía sociedad de algunos negocios. Sí, socios o asesores o empleados. ¿Operaba con algún banco local también? Opera con bancos, sí. Sí. Y en esos casos también se verá la debida diligencia, si fue adecuada o no. A propósito de lo que decía del dinero, bueno, se señalaba que también él tenía avionetas, ¿verdad? Y que podría haber ingresado a través de esos vuelos privados, concretamente. ¿Ustedes qué pudieron recabar respecto a ese punto? Justamente, en esa etapa estamos, ¿no? En esa etapa está la Fiscalía viendo todo lo que pasó. O sea, podría haber ingresado por la avioneta, pero también por los autos, por transporte terrestre, en la medida que había muchos movimientos de vehículos. O sea que son las dos posibilidades que se manejan. O por mar también, o por el río, cruzando el río, digo, como poder. No, como poder, digo, pero acá como tenía una avioneta o autos, serían las dos posibilidades más esperables, digamos. Y pasando al limpio, ¿qué posible delito se le podría imputar a Balsedo acá, por parte de la justicia uruguaya, cometido en nuestro país entonces? Bueno, el tema es, todo depende mucho de lo que yo insisto, el delito precedente. Si el origen de los fondos que Balsedo manejó acá se asocia a, por ejemplo, apropiación indebida, o que hay una hipótesis en Argentina de que habría retirado dinero del sindicato sí, y traído para acá, bueno, en ese caso hay lavado de activos en Uruguay, porque apropiación indebida es un delito precedente en Uruguay. Si el dinero manejado acá es evasión tributaria o defraudación tributaria, al haber sido cometido antes del 20 de diciembre, que fue la fecha de aprobación de nuestra ley, que incluyó ese delito como precedente, no tendríamos lavado de activos. Entonces, estamos un poco a la espera de la definición o tener más datos. Quizás cuando venga el pedido de extradición de Argentina ya tengamos, o sea, un poco mejor fundamentado, y a partir de ahí se actuará la justicia uruguaya. Y si se concreta el pedido de extradición, igual después la justicia uruguaya puede seguir su investigación, digamos, claro, en paralelo. Claro. Y después se lo juzgará en todo caso por lo que haya hecho acá. Incluso podría llegar si se abre un caso en Uruguay por lavado de activos, puede ser previo a la extradición, o sea, debería cumplir, en el caso que fuera procesado por lavado de activos en Uruguay, debería cumplir la sanción acá y después recién... Después se habilitaría la extradición. Seguimos conversando aquí en Perspectiva esta mañana con el titular de la Secretaría Antilavado, el contador Daniel Espinosa. A propósito, bueno, en primer lugar lo hacíamos de las novedades que han surgido en el caso del sindicalista argentino Marcelo Balsedo, a quien en su país se lo acusa de lavado de dinero, de evasión fiscal, vaciamiento de gremio y extorsión. Pero, decíamos, ahora vale la pena conocer más sobre el día a día de la Secretaría Antilavado. Sí, claro, y sobre todo teniendo en cuenta lo que significa para América Latina todo el problema del narcotráfico, del lavado de activos. Bueno, ¿cómo es esta dependencia de Presidencia de la República? ¿Cómo es la oficina que usted dirige? ¿Cuántos funcionarios tiene? ¿Qué presupuesto maneja? ¿Cómo es el día a día de lo que usted hace? Sí, la Secretaría nació como un órgano coordinador de políticas, ¿no? Por eso está en Presidencia y por eso es la que hace la Secretaría, valga la redundancia, de él, lo que se llama la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos, ¿no? Ahí están todos los ministerios que operen en la lucha contra el lavado de activos, porque hay que entender que esto es un sistema, esto no es de un organismo solo, porque tenemos desde el Banco Central, que maneja el sistema financiero, tenemos el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa por la seguridad, o sea, relaciones exteriores, porque también esta tarea tiene mucho que ver con el exterior, con las listas de países cooperantes, o sea, es un sistema, y si no funciona el sistema, no funciona una parte, no funciona el sistema. Me olvido la parte más importante, la Fiscalía y el Poder Judicial, también están coordinando. Entonces, esa fue su función básica. Después,
como parte de una necesidad que había en los juzgados de crimen organizado, la Secretaría empezó a participar como auxiliar de la justicia. Entonces hay un grupo de técnicos. Claro, porque es complejo, son temas muy complejos. Claro, un tema muy complejo. Ingeniería financiera. Ahí está, que los jueces precisaban apoyo. Entonces, ¿qué se hizo? Habitualmente se forma un equipo de apoyo en el que está la Secretaría Antilavado, el Banco Central, la DGI, el Instituto Técnico Forense, o sea, técnicos, la policía por supuesto, pero técnicos en la parte de investigación de papeles, digamos, ¿no? La parte de movimiento financiero, etcétera. Esa es otra función de la Secretaría. Y después, finalmente, en diciembre de 2015, ¿cuál es el problema que había en Uruguay? Lo que estamos quizás viendo en esto de Balsedo. El sistema de reporte del sector no financiero no estaba funcionando adecuadamente. ¿Ah? No estaba dando los reportes, no estaba detectando operaciones en la medida que se debería detectar. Entonces, como una solución, se le asignó a la Secretaría la función de supervisar. ¿No? Entonces, ahí fue que se reforzó el plantel de la Secretaría, porque antes tenía 4 o 5 personas, ahora somos 25 personas, y se reforzó el plantel especialmente con gente de la Dirección General Impositiva que vino en comisión, gente ya preparada con una experiencia de fiscalización. Porque hacen fiscalizaciones también. Exacto, justamente, decir, bueno, ¿cuál es la forma de lograr que haya cumplimiento adecuado de una norma? Tiene que haber sensibilización primero, ¿no? Que el sujeto obligado sepa lo que tiene que hacer, tiene que saber también que si no cumple puede tener problemas administrativos o penales incluso, y tiene que tener también cierto control. Tiene que haber una actividad de control, una presencia del Estado controlando y en caso de incumplimiento sancionando. Porque entre otras cosas, capaz que para el oyente es algo lejano, pero está en juego la reputación del país a nivel internacional, ¿no? Claro, estoy pensando en todo lo que tiene que ver con los organismos internacionales encargados de relevar el cumplimiento de la prevención de lavado de activos, ¿no? Y con lo que depende, por ejemplo, entre otras cosas, las inversiones, ¿no? Si se instalan o no en un país mirando este tipo de indicadores. Por supuesto. Todos los oyentes habrán escuchado hablar de las listas negras, listas grises, o sea, el incumplimiento de estos estándares internacionales, el incumplimiento severo, digamos, ¿no? Puede llevar a un país a ir a una lista negra o gris, lo que significa que se convierte para el mundo internacional en un país no cooperador. Un país no cooperador, entonces, es un país no confiable. Las transacciones con ese país se encarecen, ¿no? Yo si opero con una empresa o un banco o lo que fuera de un país no cooperador, tengo que hacer una debida diligencia mayor. Entonces voy a invertir más para controlar. Entonces ya lo encarezco. Además no voy a invertir, yo empresa, pensemos en UPM, yo creo que seguro, con toda seguridad, que UPM no hubiera venido a Uruguay si Uruguay no tenía el investment grade y estaban en una lista de no cooperadores, descártenlo. Entonces, todos los países, y creo que en Uruguay eso hay una conciencia en todos los partidos, estoy seguro que la adecuada inserción internacional de Uruguay depende de el cumplimiento de estas normas. La discrepancia que hay es la velocidad en la que nos vamos adecuando a esas normas. ¿Ah? Creo que ahí está el problema, porque de hecho se acaba de aprobar la ley. Vayamos a eso, si le parece, a esta novedad que ha surgido en el marco legal en el que actúa la Secretaría Antilavado, y en especial esta nueva ley que se promulgó en diciembre pasado y que actualizó lo que era la normativa vinculada al lavado de activos. A ver, en grandes líneas, hasta ahora solo tenían que realizar reportes de operaciones sospechosas los escribanos, las inmobiliarias y los bancos locales, ¿no? En grandes líneas, por lo menos. Sí. Y con la nueva ley se agrega la obligación de reportar operaciones sospechosas a los contadores y abogados que actúen en el medio de una operación con un cliente en determinadas tareas, ¿no? No en grandes líneas. No quiere decir que un contador, por ejemplo, en cualquier ámbito de su actuación tenga que hacer los reportes, sino en aspectos particulares. No, empezamos porque los contadores que actúan en forma independiente, por ejemplo, un contador que actúa en una empresa no tiene la obligación de reporte. Está apuntado a los independientes. También en determinadas transacciones que realiza para sus clientes o en determinados trabajos profesionales que realiza. Informe de revisión limitada, informe de auditoría. La presencia del contador como sujeto obligado está muy asociada
a la defraudación tributaria como delito precedente. Que esa es otra novedad que se incorpora, ¿no? Creo que ese es el principal cambio que tiene esta ley de cara al futuro, o sea, es un cambio radical. ¿Por qué? Porque va a ayudar a casos como este de Balsedo a poder tipificar un delito precedente, porque normalmente el delito fiscal está presente en todo fondo ilícito, y en la medida que teníamos esa vía abierta como para ingreso de capitales, teníamos un problema, teníamos una brecha, porque normalmente siempre se puede justificar el ingreso a un fondo ilícito como proveniente de evasión tributaria, ¿no? Y ahora estamos cerrando esa brecha. Entonces estamos poniéndonos más exigentes en cuanto a decir, bueno, si el fondo viene por vías informales, no debería ser aceptado, tiene que ser reportado. Porque ¿por qué viene por vías informales? A ver, pongamos un ejemplo concreto en la práctica. ¿Cómo puede darse? Por ejemplo, hasta ahora, yo vengo del exterior, vengo con dinero, vengo con una bolsa de dinero, o la mando por una vía informal digamos, a través de Nueva York a una casa de cambio, ¿no? Entonces me dicen, ¿de dónde viene ese dinero? Mirá, yo tengo esta empresa en mi país, esta empresa legal, pero estos son fondos que yo saqué de la empresa y no pagué los impuestos, ¿no? Por eso los traigo por esta vía informal. Bueno, en ese caso era aceptado, era tolerado, no era un tema de lavado de activos, no habría obligación de reporte. A partir de ahora no va a servir esa justificación, ¿no? Y esa justificación siempre está. Claro. Entonces, por eso en el mundo, recién en el 2012 se puso el delito fiscal como precedente del lavado de activos, en los estándares, que se discutieron mucho, 2012 se pusieron. Entonces, nosotros ya llevamos 5 años de atraso en cuanto a la adecuación al estándar. Por eso ¿Y esto cómo nos dejó esta nueva normativa? Bueno, ahora esta normativa nos deja podríamos decir, al día. ¿Sí? ¿Estamos al día en materia? No, en materia de lavado de activos. En materia, nos falta otro proyecto de ley que hay en el Parlamento, que es financiamiento del terrorismo, porque van juntos. Ese proyecto está para actualizar también la otra parte, y esperamos que se apruebe en este primer semestre. Con esos dos proyectos quedaríamos bien en cuanto a normas. Lo que tenemos que ver es el cumplimiento, ¿ah? Y vuelvo al cumplimiento. ¿Por qué la Secretaría tomó la supervisión de los sujetos no financieros? Porque no había buen cumplimiento. Entonces, lo que se ha hecho en este año y medio de trabajo fue más de 700 visitas de fiscalización para tratar de ver cómo se está cumpliendo. Se ha notado una mejoría en el cumplimiento. Se van a aplicar algunas sanciones. De esos 700 visitas habrá unas 20 sanciones. Y se va a seguir a ese ritmo tratando de mostrar presencia, no solo en Montevideo, por supuesto, hemos ido al interior, hemos ido a Maldonado, Colonia, visitas Rivera, concretamente inmobiliarias y escribanos, zonas francas. Por ahí, que eran los que estaban abarcados hasta y hay algunos vendedores de objetos de arte también. Bien. Cuando se discutió este tema, y a propósito también del caso de Balsedo, bueno, había quienes decían que también se tendría que haber contemplado dentro de la nueva normativa otros sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, como, por ejemplo, las automotoras, ¿no? Como vehículos que canalizan la venta de autos de alta gama, o quienes comercializan los que son embarcaciones, aeronaves y demás, ¿no? ¿Por qué no se contempló ese aspecto? Uruguay entre los años 2015 y 2016 realizó una evaluación nacional de riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué es eso? Se hizo un trabajo con todos los sectores, con asesoramiento externo, para identificar las principales amenazas del país y los principales sectores de riesgo. O sea, la principal amenaza, por eso también es muy importante la defraudación tributaria, fue el ingreso de fondos ilícitos del exterior. Esa es la principal amenaza en materia de lavado para Uruguay. En esos fondos ilícitos incluye narcotráfico, corrupción y delitos fiscales. ¿Cuáles eran los sectores que se vieron como más riesgosos? Zonas francas, el sector de sociedades, y el sector inmobiliario. Y el financiero, por supuesto, porque es el que mueve más fondos, pero financiero como que ya tiene un sistema de control más consolidado. Entonces,
la nueva ley apuntó a esos 3 sectores. Zonas francas, inmobiliario y societario. Por eso también en la parte de sujetos obligados, de abogados, lo que fuera, se detalló mucho más el tema de la prestación de servicios societarios, cuáles son las obligaciones, cuando yo pongo un director nominal o cuando yo presto servicios a clientes, la obligación que tengo de controlar. En esa evaluación, el tema de los autos caros o yates, no se consideró significativo. No hay una gran cantidad de autos que se vendan en Uruguay de alta gama, ¿no? De precios mayores, por ejemplo, a $100.000. Yates tampoco. Entonces, era poner como sujeto obligado a mil entidades, a 1.000 automotoras, para controlar una cosa que se consideraba de menor importe. Sí, de hecho aparece una Ferrari y le sacan fotos. Ahí está, cosa que no pasa en otros países. Nosotros entramos al registro y en los últimos 3 años se registraron 3 Ferraris por año. 3 por año. 3 por año. Bien. Por supuesto, puede haber alguna venta de 0 kilómetros que no se registre, porque no necesariamente cuando es 0 kilómetros se registra, pero digo, para dimensionar, o sea, poníamos a 1.000 nuevos sujetos obligados, que eran las automotoras, para controlar 80 autos por año. Entonces, eso es capaz que se puede controlar por otra vía más directa y no a través de ponerlos como sujetos obligados. Y usted hablaba de que, bueno, fueron a hablar con escribanos, campañas de explicaciones, con el tema del fútbol, ¿no? Que también es un lugar donde se habla de que, bueno, proclive a, mucho enjuague, cifras que se inflan y se superinflan. ¿Qué han hecho con respecto a ese tema, sobre todo en Uruguay, que es un país exportador? Bueno, el tema del fútbol hasta ahora, hasta el 20 de diciembre, no era competencia de la Secretaría. No estaba dentro del radar de la Secretaría. A partir del 20 de diciembre, todas las asociaciones civiles van a ser sujetos obligados, incluyendo el fútbol, incluyendo los clubes deportivos, por supuesto. Entonces, ¿y los representantes? De ahora para adelante se va a trabajar. Los representantes habría que ver cómo se reglamenta, pero específicamente no están. Cuando hablamos de la normativa, a ver, da la sensación de que Uruguay ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con prevenir, ¿no? Establecer las normas y los controles para ir por ese camino. Pero usted decía, bueno, ahora falta la otra pata, ¿no? El control efectivo. Exacto. Señalaba, bueno, están haciendo inspecciones, fiscalizaciones para comprobar el cumplimiento. De todas formas, queda la sensación de que hay algunos flancos todavía en cuanto a control, ¿no? Estoy pensando en, bueno, lo que de alguna manera comentábamos con el caso de Balsedo. El control, por ejemplo, de dinero que ingresa al país en efectivo en puntos de frontera, como por ejemplo aeropuertos menores, por pensar en uno. Claro. Yo creo que lo que me llama la atención de toda la polémica que surgió a partir de lo de Balsedo es que la gente parece que no está situada en el país que tenemos, o de dónde venimos, como país, y lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer. O sea, hace 20 años mucha gente quería hacer plaza financiera, ¿no? Y no había controles, y estábamos llenos de secretos. Yo, desde que colaboro con los jueces, siempre fue un problema saber, por ejemplo, quién es la persona que está atrás de una sociedad. No se sabía, ¿no? O sea, y era todo tolerado pacíficamente. Hasta hoy se compran inmuebles en efectivo en Uruguay, se compran los yates esos en efectivo. Entonces, ¿qué queremos? Que veníamos de ese sistema y ahora queremos que el Estado hubiera detectado, que tuviera un gran hermano y detectara todo. No, vamos a ponernos en, digamos, está bien, el contexto. Razonemos, vamos avanzando, hemos avanzado mucho. Tenemos, ya digo, las leyes empezaron. 2004 fue la primera ley de lavado seria que se aprobó cuando estaba el gobierno del Partido Colorado, septiembre de 2004. 2009 se fortaleció. Esta de 2017 yo creo que termina de redondear un sistema de control fuerte. Además tenemos el tema de las sociedades, que se aprobó una ley el año pasado, que obliga a identificar los beneficiarios finales de las sociedades uruguayas. Eso todavía está en proceso. Hay plazo hasta el 30 de junio de 2018. Todavía tenemos una gran parte de la sociedad uruguaya que no sabemos quién. Podemos no saber quién es la persona física que está atrás. Lo tenemos con alguna de las sociedades de Balsedo. Claro. O sea, tenemos
la compra de inmuebles y bienes de alto valor en efectivo. Hay una ley de inclusión financiera que se aprobó, criticada en muchos aspectos, pero en este aspecto de obligar a comprar bienes de alto valor con instrumentos bancarios o financieros, es muy bueno para prevenir lavado de activos. Esto va a empezar a regir aparentemente a partir del 1 de abril. O sea, se están estableciendo mecanismos de control que cambian radicalmente la situación. De aquí para adelante, se ha ido avanzando y justamente nos falta la otra parte, es que el sistema no financiero empiece a funcionar adecuadamente como detectando y reportando operaciones. Y una pregunta, en relación tras la aprobación de esta ley, tras la acción de la Secretaría, ¿cómo se encuentra Uruguay en relación al resto de los países del continente americano? Bueno, la última evaluación que tuvo Uruguay de este grupo de financieros de Latinoamérica salió bastante satisfactoria. Era con otros estándares. Los estándares cambiaron en 2012. O sea, esto es un camino continuo, ¿no? Las modalidades delictivas avanzan, los estándares o las herramientas para combatirlos tienen que avanzar. Entonces, nos habíamos quedado atrás en cuanto a cumplimiento normativo. Eso lo estamos corrigiendo ahora. Ahora, esas leyes hay que hacerlas funcionar. Y si no detectamos operaciones sospechosas en el sector no financiero, no vamos a tener un buen cumplimiento. ¿No? O sea, es un desafío. Sí, estoy pensando, por ejemplo, para que el oyente tenga gráficamente, se habla mucho del crecimiento y la construcción inmobiliaria en Punta del Este, por ejemplo. Bueno, ahí como uno de los rubros donde se puede tener sospechas de lavado de activos, ¿no? Ahí el control pasa por las inmobiliarias, por las empresas constructoras también. También. Pero falta una pata más para decir, bueno, o ustedes como Secretaría Antilavado, más allá de esta normativa, de que ahora están abocados a la normativa, ¿qué más se puede hacer para que efectivamente se ejerza el control de ahora en más, dado que está el marco adecuado, bueno, en lo que yo le decía, los aeropuertos con el ingreso de efectivo, o en lo que es la construcción, ¿verdad?, en Punta del Este, o en tantas otras cosas más? No, la parte de la construcción estaría en el radar de la Secretaría, nuestra tarea de supervisión, o sea, verificar que los fondos que se manejan en esas construcciones o los que manejan los compradores de los inmuebles construidos tengan un origen explicable de los fondos. Eso es parte de nuestra función y creo que es un proceso que va a llevar 2 o 3 años. Yo lo viví, yo vengo del Banco Central, yo viví la implementación de esta normativa en el sistema financiero en los años 2007-2008 y llevó tiempo, porque las entidades tienen que empezar a invertir, tienen que capacitar gente, o sea, no es tan sencillo. Y más acá que son operadores no tan profesionalizados como los bancos, ni con tanto dinero como para destinar a prevención, porque en realidad, en general, a mí me interesa vender. De repente veo la prevención como un costo. Bueno, hay que convencerlos de que podés tener problemas y que tu negocio le puede ir mal si no prevenís. Esa es un poco la cuestión. Y esa es la apuesta, que funcione el control en el sector inmobiliario, es la inclusión financiera que obliga a pagar con instrumentos financieros y el control del origen de los fondos. Y la parte de control... Pero que funcione. Que funcione, exacto. Es tan sencillo como es. Lo que hasta ahora no, digámoslo claramente, no ha funcionado todo lo bien que debería funcionar, y eso se nota cuando el Banco Central publica la cantidad de reportes de operaciones sospechosas. Vas a ver que el 80 y pico por ciento, 90 es del sector financiero. Ahora se está notando en estos 2 últimos años una mejora del reporte del sector no financiero. También por la vía hay más conciencia. Y de las sanciones, ¿no? Exacto, hay más conciencia, hay más detección, hay más conocimiento, se han hecho muchos cursos de capacitación. La pata que estaría faltando quizás es también en esto la cantidad de procesamientos, ¿no? Por lavado, que también, la justicia logre comprobar eso, ¿no? Había una nota de búsqueda la semana pasada que iba por ese lado, incluso señalando que bueno, que ahora se van a dar algunas revisiones de organismos internacionales y que es un aspecto que se mira, ¿no? También, ¿cuánto puede comprobar la justicia y cuántos procesamientos se dan entonces por lavado de activos? Porque lo que miran los organismos internacionales, la evaluación es cumplimiento técnico, tener la norma, pero efectividad, que funcione y que tenga resultados. ¿Y eso qué quiere decir?
procesamientos, decomisos, cantidad de reportes de operaciones sospechosas, mostrar que el sistema está vivo y funciona adecuadamente. Y en ese sistema vivo, ¿la Secretaría ha recibido algún tipo de amenaza, algún tipo de presión indebida por meterse en temas que tal vez molestan a poderosos que quieren estar por fuera de la ley? No, amenazas directas no, afortunadamente. Contador Espinosa, cierro con una pregunta que nos llega de un oyente. Mario concretamente dice, bueno, y ahora que se actualizó la normativa, ¿qué pasa con los bitcoins o los derivados de criptomonedas? ¿Volvemos a foja cero? No, nunca se vuelve a foja cero. El sistema va consolidando porque los inmuebles se van a seguir vendiendo, los depósitos se van a seguir haciendo en los bancos. O sea, pero esto es la muestra de que la normativa y las herramientas para combatir los delitos tienen que estar en permanente evolución. Y bueno, cuando esto, por suerte, el Bitcoin todavía no está tan difundido en nuestro país, no se ha considerado un riesgo significativo, bueno, pero hay que seguirlo. En la medida que se convierta en un medio de pago habitual, va a tener que tener algún tipo de regulación. Contador Daniel Espinosa, titular de la Secretaría Antilavado, que depende de Presidencia de la República. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bien.